Bueno, entonces el siguiente capítulo que toca revisar ahora es SOP, ¿ya? Vamos a revisar síndrome de ovario poliquístico, SOP. Entonces, el día de ayer habíamos visto los conceptos más importantes, ¿no? Y por eso, caballero, tenemos que repasar, porque es clave este gráfico. Vayan a su repaso de ayer, a este dibujito, ¿ya? Necesito que quede claro. Entonces, las células de la granulosa dijimos que son más sensibles a la FSH y en su mecanismo de producción, la FSH favorece a la aromatasa ovárica. De tal forma que los andrógenos que llegan de la teca se transforman a estradiol y son estimulados por la FSH. O sea, la FSH está a favor del estradiol. En cambio, la LH de la teca, a través de sus segundos mensajeros, favorece la formación de andrógenos, los cuales pasan a la granulosa en su gran mayoría y se transforman en estrógenos. Si por A o B algún andrógeno precursor de los andrógenos que pasan la 5-alfa reductasa, o sea, la dihidroepiandrosterona o dihidrotestosterona, que es la que ha pasado el proceso de la 5-alfa reductasa, entonces estos andrógenos que ya son los maduros activados finales, o sea, los que formaría un testículo, por ejemplo, un testículo llega hasta los andrógenos finales activados, los que han pasado por la 5-alfa reductasa, estos andrógenos sí pueden inhibir la aromatización, ¿ya? Pero los andrógenos precursores que se forman, ¿correcto?, son los que alimentan antes de este paso. Entonces, mientras este equilibrio se mantenga, FSH mayor, LH menor que FSH, todos los andrógenos van a parar acá y las mujeres producen estradiol. Apenas se rompe este balance por un exceso de LH o por una fuente externa de andrógenos, sobre todo los 5-alfa andrógenos, este balance se quiebra y se empieza a inhibir la aromatización y empieza a cambiarse toda la maquinaria hacia la izquierda, o sea, hacia androgenización. Otro criterio importante que deben recordar es este: la prolactina inhibe la aromatización, ¿ya? Y finalmente la misma progesterona puede hacer un feedback negativo, ¿no?, para aromatizar. Ese es un dato menos importante. La prolactina por este lado también puede inhibir la formación de andrógenos. O sea, en general la prolactina disminuye la actividad gonadal, así como lo hace a nivel central, también puede hacer a nivel periférico. Entonces, con ese resumen o recuerdo de lo que habíamos visto en la clase de ayer, vamos a tener más conceptos para tratar este algoritmo. Este es el mejor esquema que he podido encontrar fisiopatológico del SOP, así que vamos a estudiarlo bien a detalle, ¿ya? Entonces empecemos. Acá arriba vamos a tener los factores de riesgo asociados al SOP. Entonces, el SOP se ha asociado predominantemente a un componente genético. Les dije, familiar de primer grado es factor de riesgo. 30% de chicas con SOP nunca han sido obesas ni sobrepeso, pero tienen SOP. Así que hay un componente genético que está ahí puesto, ¿no es cierto? Luego tienes la obesidad. La obesidad, 50% de obesas pueden tener SOP, ¿no? Igual que las que tienen resistencia a la insulina, pueden tener un SOP oculto. Así que eso es un concepto que tienen que tenerlo claro. La obesidad es un factor asociado muy fuertemente al SOP. Luego tienes el estilo de vida sedentario, porque este estilo de vida sedentario es el que se asocia a resistencia a la insulina. Y también dijimos que la resistencia a la insulina se asociaba al SOP. Y finalmente hay una teoría que no está validada, por eso no la voy a marcar, que es la exposición androgénica intrauterina, que puede desbalancear el desarrollo de las células para que predispongan a una sobreproducción de LH más que GnRH, ¿no? Es una teoría de por qué una mujer normalmente tendría ese desbalance. Bueno, puede ser una alteración desde la formación. Pero bueno, con eso tenemos los factores más importantes. Entonces, factores más importantes: familiares, obesidad y sedentarismo. ¿Ya está? Adicionalmente, ayer vimos que el SOP se asocia a diabetes mellitus tipo 2, ¿correcto? Y acá sí voy a poner con otro color, no está claro su asociación con dislipidemia o enfermedad cardíaca. Eso sí que quede claro. O sea,
Cuando hacen los estudios de SOP con diabetes mellitus tipo 2, sí hay asociación. Se puede considerar inclusive la diabetes como un factor de riesgo para el SOP. Pero cuando ya queremos cruzar con dislipidemia y infartos o problemas cardíacos, ya no, porque la obesidad, el sedentarismo y la misma diabetes son confusores. Eso vamos a ver en salud pública. Los confusores son aquellos que en un estudio te imposibilitan ver la verdadera relación que existe. Entonces, en el UpToDate está bien claro la asociación de SOP con dislipidemia y cardiopatía no es confirmada porque todavía no se puede quitar el sesgo que presentan la diabetes y el sedentarismo en los estudios, ¿ya? Por eso lo marco de otro color. Pero igual estos son los factores asociados, ¿no? ¿Ha venido la pregunta? Claro que ha venido, ¿no? Factores asociados al SOP. Pero la cosa es, y lo que deben recordar, y lo voy a marcar con azul porque es el primer evento fisiopatológico crítico, el primer evento fisiopatológico crítico es que, sobre todo por componente genético, tenemos un aumento de la pulsación de la GNRH, que les dije ayer. De tal forma que si aumenta la pulsación de GNRH, ¿qué dijimos hoy? Que ¿quién es más sensible a la GNRH? La LH, por eso se llamaba LHRH. Entonces va a haber un aumento de la LH. Así que va a doblar, lo que antes era doblada por la FSH, ahora lo va a doblar. La LH le da la vuelta al partido y ahora hay una relación LH-FSH mayor a 2.5. ¿No es cierto? Esa es la explicación de el primer evento fisiopatológico de eso. Claro. Muy bien. Salud. Ahora venimos acá. Segundo evento fisiopatológico. Vamos a cambiar de color. Vamos a usar un verdecito, ¿no? Un verdecito. Esta LH incrementada, ¿a dónde se va? A la teca. Y en el gráfico que acabamos de ver, la LH favorecía la producción de andrógenos. Y eso está claro. Entonces, el segundo evento fisiopatológico clave es la hiperplasia tecal por exceso de la LH, que lleva a un hiperandrogenismo de causa ovárica. Hiperandrogenismo de causa ovárica. Pero, acá hay un plus. Este camino por sí solo es difícil que pueda torcer esa predominancia de la granulosa. Entonces tiene que haber un componente adicional que es el que explica en la mayoría, 70% de pacientes, su SOP se desencadena por el sobrepeso y la obesidad. Entonces vamos a marcar con el verde que la obesidad, el sedentarismo generan resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina postreceptor genera una hiperinsulinemia y esa hiperinsulinemia aumenta la vía androgénica y disminuye la globulina ligadora de hormonas sexuales. Entonces este combo es dramático, ¿ya? Si tú normalmente en una mujer le das insulina, vas a aumentar su síntesis, vas a aumentar su cantidad de estrógenos. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es esto, baja la SHBG, la globulina ligadora de hormona sexual. Si yo bajo la SHBG, solamente para que lo tengan como dato, ¿ya? Como dato, del 100% que tengan de estradiol, por ejemplo, 80% está unido a la SHBG, globulina ligadora de hormona sexual. Es como que su combi en la sangre, ahí está pegando, sale. El 19% está unido a la supercombi de la sangre. ¿Cuál es? La que lleva todo, la albúmina, pues, ¿no? La albúmina lleva todo, la supertransportadora de la sangre. Y te queda un 1% que es libre. Este es el que va a ser el efecto hormonal. Igual ocurre con los andrógenos, ¿correcto? Los andrógenos están ligados a sus hormonas ligadoras, a la albúmina, y queda una porción libre. Entonces, esta porción libre de las hormonas esteroideas es la que hace su función biológica.
Entonces, si yo bajo la ligadora, la albúmina no va a bajar, ¿verdad? Eso lo forma el hígado. ¿Qué me queda? Aumenta la libre. Entonces, por eso, en este esquema que les pongo, los estados de hiperinsulinemia aumentan el estrógeno porque bajan la SHBG. Pero, en este caso, como aumentan las enzimas androgénicas, también, porque la insulina, la hiperinsulinemia, que vamos a poner, aumenta el Insulin Growing Factor 1, ya habíamos visto ayer, ¿verdad? Aumenta el IGF-1, y los que han leído su manual, ahí también les he puesto tu esquema fisiopatológico, ¿correcto? Entonces lo aumenta. Entonces todo esto agrava, porque de por sí hay una teta hiperplásica, entonces todo esto suma para un exceso de andrógenos. Esa es la clave. Entonces el exceso de andrógenos es el que me explica el hirsutismo, el acné, la alopecia y todos los signos de virilización que haya. Entonces el exceso de andrógenos me explica el hirsutismo, el acné, el cambio de voz, la alopecia y todos los demás signos de hiperandrogenismo que hay. Estos signos de hiperandrogenismo, el más importante es el hirsutismo, ¿correcto? Que es la distribución masculina del vello, que se mide con el score de Ferriman. ¿Está bien? Ferriman hace un score para ver si una mujer tiene hirsutismo o simplemente una hipertricosis. La hipertricosis es el aumento del crecimiento de vello, pero sin distribución masculina. Para que digas que tiene distribución masculina, tiene que pasar un mínimo del score de Ferriman. Pueden revisar si gustan, en 6 corta, pero el dato simplemente es que se debe evaluar objetivamente el hirsutismo, ¿ya? Entonces, hay una teoría, esta es una teoría, que dice, ¿por qué el SOP sin tratamiento termina en depresión, termina en bulimia, termina en ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué el SOP tiene trastorno psiquiátrico? Porque está asociado, ¿ya? El SOP que no se trata termina en depresión ansiosa o bulimia. Entonces parece que es esto, parece que el exceso de andrógenos genera clínicas psiquiátricas, sobre todo depresión, o la otra hipótesis es que el androgenismo, obviamente una mujer tener signos de virilización va a traer problemas de depresión, pero ya por un tema más que nada mental, psíquico en vez de orgánico. Así que hay dos hipótesis para la depresión, o puede ser simplemente un tema social, o puede ser que el desbalance hormonal genera el problema en el sistema límbico. ¿No, chicos? Esa es la explicación de por qué si no tratan un SOP aumentan el riesgo de depresión. ¿Ya? Es importante. Muy bien. Ahora, con esto ya hemos aprendido y miren, hay una reducción del feedback que debería haber normalmente entre el andrógeno con la GnRH. Entonces acá vamos a marcar con el otro color, con el celeste, porque sería el que explica por qué está reducido una inhibición normal. Entonces hay una alteración en el feedback negativo producto de esta alteración genética a nivel central. Bueno, entonces seguimos avanzando, ahora vamos a marcar con amarillo. Entonces, ¿qué pasaba con el exceso de andrógenos? ¿Recuerdan qué pasaba cuando había mucho andrógeno acá? Pasaba para que la aromatasa lo transforme en estradiol. Pero como no le alcanza la aromatasa, este andrógeno regresa y ¿qué pasa? Se forma 5-alfa andrógenos, ¿verdad? El andrógeno pasa a su forma final y ese 5-alfa andrógenos, el exceso de andrógenos, sobre todo los reducidos, inhibía la formación de estrógeno. Si tú disminuyes la formación de estrógenos, vas a impedir el desarrollo del antro y vas a evitar que el folículo secundario se vuelva antral y el antral jamás se va a volver graf. Entonces tú al interrumpir la aromatización estás interrumpiendo ¿qué? El desarrollo folicular. Ahí viene la explicación por qué el hiperandrogenismo genera disminución del crecimiento, porque tú estás alterando el balance hormonal necesario, porque ¿quién hace crecer la granulosa? La FSH, pero que libera estrógenos para que por acción local los mismos estrógenos que libera la granulosa hacen que la granulosa crezca.
Por eso se forma el antro, el licor folicular, y tienes el folículo preantral, antral y el de Graf. Eso vamos a ver mañana. Entonces ahí está el truco del asunto. Acá es donde ocurre la disminución del crecimiento folicular. Muy bien. Y acá hay algo, pero no está presente, pero tenemos que saberlo, no está en este esquema y es vital. El exceso de andrógenos en la grasa, es clave esto, en la grasa periférica, se transforman en estrona, ¿correcto? La dihidroepiandrosterona ovárica y suprarrenal se transforman normalmente en estrona en la grasa. En este caso del SOP hay un exceso de dihidroepiandrosterona y eso genera un exceso de estrona. Esta estrona, ¿qué es lo que hace? Esta estrona tiene un feedback negativo con la FSH. Entonces el exceso de estrona genera disminución de la FSH. Entonces este paso de acá es clave, ¿ya? El exceso de andrógenos detiene el crecimiento folicular, sí, lo sabemos, pero acá por favor consideren que también el exceso de andrógenos en la grasa se vuelve estrona y esta estrona baja la FSH y eso también detiene el crecimiento folicular. Así que esta es la verdadera explicación de lo que vamos a marcar con amarillo, que es la primera manifestación del SOP, una alteración del desarrollo folicular que deviene en anovulación crónica. Anovulación crónica. Y esta anovulación crónica va a hacer que tengas múltiples quistes atróficos rodeados de una teca súper desarrollada, recontragorda, y eso ¿cómo se llama? Ovario poliquístico, o con el signo de las perlas, pues collar de perlas en la ecografía. Esa es la explicación fisiopatológica. Primero, por favor recuerden esto, primero ocurre la anovulación. Segundo, al final recién se ve en la ecografía el daño orgánico. Pero primero hay una anovulación que tiene que ser crónica. Por lo menos más de 6 meses. ¿Ya está? Entonces, esta anovulación va a traer un problema. La mujer va a ser subfértil, ¿correcto? ¿Por qué no le ponemos estéril? Doctor, si no ovules es esterilidad, eso vamos a ver más adelante. Los gringos le llaman subfértil porque esto implica todo un espectro de condiciones que favorecen a la infertilidad. Entonces, el término subfértil de los americanos equivale a nuestro término de infértil, ¿correcto? Y su término de infértil al nuestro de estéril, ¿ya? Entonces es un tema, es una confusión. Hay artículos que hablan sobre esto inclusive, que es un tema de la literatura nada más. Eso lo vamos a ver ahorita en infertilidad. Pero bueno, este es el concepto, por eso la anovulación genera un estado de subfertilidad. Primera causa de esterilidad ovárica, vamos a ver en la mujer, es el SOP. ¿Ya está? Bueno, entonces ahí está. ¿Por qué los gringos le llaman subfertilidad? Porque no solamente es un tema ovárico, porque si tú jalas desde arriba, la hiperinsulinemia, como cualquier diabética, y el exceso de andrógenos en cualquier estado de hiperandrogenismo generan pues alteración del desarrollo del ovocito, si es que lo hubiera, generan abortos, diabetes es causa de infertilidad, eso está explicado, está claro, y problemas obstétricos. Así que cualquier desbalance hormonal androgénico o de diabetes también explica la infertilidad. Por eso le llaman subfértil, porque no solo es un tema del ovocito, es un tema también de abortos, es un tema también de problemas obstétricos. ¿Ya está? Esa es la explicación. Bueno, eso ya es un tema que se ve en obstetría. Ya está explicado la primera ronda. Pero hay otra cosa, si la paciente anovula, no tiene ovulación, entonces no va a tener cuerpo lúteo, ¿correcto? Al no tener cuerpo lúteo, ¿qué no tiene? Progesterona. Entonces, si no tiene progesterona, la única hormona que tiene, ¿cuál es? Estrógeno. No, pero usted acaba de decir que el andrógeno inhibía el estrógeno. Claro, pero tiene un estrógeno que es la estrona, que es el que predomina. Igual está. Entonces, este estrógeno, sobre todo la estrona, va a tener dos efectos adversos importantes.
Seguimos en color amarillo porque seguimos en el problema de la disminución del desarrollo folicular. Vas a hacer un aumento hiperplasia endometrial, lo cual es factor de riesgo para cáncer de útero, que lo vamos a ver mañana. Y por otro lado, va a crecer tanto ese endometrio que en algún momento pues sangrará, ¿no es cierto? No va a quedar amenorreica de por vida. Entonces en algún momento, pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses, N meses, sangrará. Eso se llama, ese sangrado, como tiene tantos meses de crecimiento, va a dar un sangrado de tipo menorrágico. De una vez hay que aprenderlo. Menorrágico, que vimos ayer. Entonces, eso explica la hemorragia uterina normal anovulatoria que habíamos quedado, que era la oligomenorrea asociada a SOP. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tiene anovulación? ¿Por qué tiene, HOA una chica con SOP y a la vez amenorrea? La amenorrea es mientras no se produce la ruptura del endometrio. Cuando se produce tanto que sangra un montón, pues entonces son periodos de oligomenorrea, menorrea combinados con menorragia. ¿Ya está? Entonces todo al final, ¿qué pasa con la chica? Tiene ciclos irregulares, ¿no? ¿Cuál es el principal patrón del ciclo de una chica con SOP? Oligomenorrea. Entonces en este gráfico está totalmente explicado los 3 componentes del SOP. Por eso este algoritmo es genial, para que ustedes recuerden el SOP. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos visto los factores de riesgo y ayer comentamos que la prevalencia puede estar alrededor de un 10%. Es una patología importante, ¿no? Para dejar claro este punto que igual lo hemos revisado.